lijó la madera, sopló ligeramente sobre la superficie y contempló la sinuosa huella de oscuridad sobre la madera dorada de la quilla. Definitivamente era una grieta, pero la cuestión de la naturaleza frente a la crianza seguía en pie. Si la grieta estaba en la superficie, podría llenarla con epoxi y lijarla. Si la grieta recorría la tabla, significaba que la madera simplemente era mala y tendría que reconstruir el barco para reemplazar la parte condenada. Richard Thomas miró de nuevo el cálido y aceitoso resplandor de las luces de la casa a 100 metros, mientras la oscuridad comenzaba a impregnar el aire a su alrededor. Posponiéndolo lo más posible, regresó a su casa sombría. En otro tiempo, todo había parecido más prometedor. Poco después de graduarse de la universidad, se casó con Karen Johnson, su amor de la escuela secundaria. Ella ni siquiera habría hablado con un chico como él, que venía de una familia disfuncional, pero lo conoció en el club de su iglesia, que predicaba sobre los mercados libres y la justicia social. Sé amable con los niños de familias disfuncionales, decía su padre, un psicólogo. Son más parecidos a animales salvajes porque la vida los ha tratado con dureza. No esperes que les importe ayudar a los demás, solo a sí mismos. Karen mantenía distancia de la mayoría de ellos, pero mientras miraba al vacío, se cruzó accidentalmente con la mirada de Richard. «Hola», le dijo con casualidad. Ella vio a un chico musculoso con ojos azules brillantes y cabello color miel, bastante guapo, un poco por encima de la altura promedio, 1 centímetro menos de 6 pies. Sabía que era un poco un fracaso en la clase, que aún obtenía buenas calificaciones y había construido algún tipo de bote premiado. Le daba miedo porque su padre era ejecutivo en una compañía petrolera y, según sus padres, eran personas malvadas. Conocía a Richard como un tipo agudo y directo, que a menudo dejaba rencores detrás. «Hola», le dijo con la irreverencia típica de un adolescente. Él vio a una chica delgada con un rostro inocente, ojos grises inexpresivos y cabello castaño brillante. Se movía con la elegancia de una bailarina y tenía músculos por jugar hockey sobre césped. Sabía que sacaba buenas calificaciones, pero era callada en clase, como si estuviera esperando alguna razón para salir de su caparazón. 1 centímetro más baja que él. Parecía vivaz, pero reacia a revelar mucho al mundo, aunque él sospechaba que si alguna vez adquiría la suficiente confianza para tener sus propias opiniones, tendría mucha perspicacia. Hablaron el resto de la noche, cubriendo todos los posibles temas, entrelazados con las preguntas predecibles sobre reproducción. Esa noche, Karen regresó a casa en un estado de profunda confusión. Como la mayoría de su generación, Karen no tenía idea de qué era el amor o cómo se relacionaba con la atracción y el deseo. Obtuvo una visión de los libros clásicos que le daban en la escuela, otra de Hollywood y la música popular, y una tercera de la iglesia y sus padres en las películas. Un hombre guapo y una mujer hermosa se encontraban en alguna situación incómoda, luego comenzaban a pelear en lo que su tía psicóloga llamaba una relación codependiente, pero finalmente caían en la cama juntos y descubrían por la mañana que se amaban. Los libros que le daban en la escuela elogiaban a los hombres y mujeres que desafiaban la presión social para mantenerse virtuosos y luego encontraban a su verdadero amor y compañero al hacer algo desinteresado. Sus padres insistían en que encontrara a un hombre con una buena carrera que no destruyera la familia, pero también se negaban a tratarla injustamente. Nunca había visto a Richard como nada más que uno de los niños con los que se quedaría junto al resto de los estudiantes de secundaria. Pero sentía algo que podría haber sido un deseo de complacerlo, de ganar su aprobación o incluso de ser deseada por él. Karen y Richard se conocieron durante su último año de secundaria, ese tiempo agridulce en que la gente sabía que crecer pronto destruiría viejas amistades y amores. Sabía que Richard también le daba miedo. Un día, durante una lección de historia, el profesor notó que la mayoría de los estudiantes estaban catatónicos o dormidos y se volvió hacia Richard con una pregunta sobre Hitler y Stalin. ¿Quiénes son?, preguntó. Richard respondió: Stalin, un ex ladrón de bancos, confundió el poder con la importancia y convirtió su país en una dictadura burocrática que mató a 30 millones de sus habitantes debido a pura incompetencia. Hitler, un artista, confundió su popularidad con la rectitud moral y comenzó una guerra que devastó su país.
Un buen líder gobierna por el bien de su pueblo, no por su propio poder o autoestima. El profesor frunció el ceño y la mitad de la clase se despertó. ¿Qué hay de los crímenes de guerra, genocidio y opresión? Richard se rió. La historia se escribe en crueldad y exterminio porque esas son las únicas señales que despiertan a la gente. De lo contrario, simplemente siguen su propio impulso. Hitler era como Robespierre, un verdadero creyente que terminó ejecutando a todos los que no estaban de acuerdo porque necesitaba creer que su ideología era correcta. Stalin era más como Genghis Khan, un criminal glorificado o un señor de la guerra del tercer mundo que sabía que su ideología era una tontería y, como resultado, pudo sobrevivir a ello sacrificando en gran medida a los demás. Son casi tan malos como nuestros actuales líderes que nos están haciendo lo mismo, solo más lento. En ese momento, Karen se dio cuenta de que había algo en Richard que no podía domesticar. Le gustaban los hombres domesticados como su padre, que seguían las reglas. Cuando su madre tenía necesidades, él las satisfacía. Si no estaba de acuerdo, se mordía el labio y las cumplía de mala gana. Sus dos padres eran iguales y discutían cada decisión juntos, lo que hacía que Richard pareciera una especie de animal salvaje que actuaba puramente por instinto y corazón. Sabía que era imposible controlarlo, pero también sentía en su interior que él era el único hombre al que podría amar verdaderamente. «Necesitas salir con otros chicos», le dijo su madre, Beverly. «No puedes vivir toda tu vida con solo un hombre. Siempre será una relación desigual en la que él tendrá la ventaja. Él necesita saber que hay reglas absolutas que no puede romper. El matrimonio es como un pequeño grupo social en el que, a menos que te des poder a ti misma, serás obligada a conformarte con lo que los demás quieren». Así que Karen se encontró afirmándose y saliendo con otros chicos. Nunca fue más allá de los caricios copiosos, lo que la hizo más popular. Y se graduó de la secundaria con una nota alta. Si Richard notó que sus habilidades habían mejorado, nunca cuestionó el por qué, o al menos nunca dijo nada. Richard recibió una beca completa para la misma universidad local a la que asistió ella. Pero la madre de Karen decidió explorar una gama más amplia de parejas íntimas. Nadie se engañaba con su trabajo nocturno o las noches de chicas. El matrimonio se desmoronó como un gorrión golpeado por un transbordador espacial, dispersando a Karen y a sus hermanos en diferentes apartamentos en ambos extremos de la ciudad. Con diferentes grados de lucha financiera, finalmente comprendió lo que Richard había vivido. Excepto que, debido a que su padre era ejecutivo en una gran compañía petrolera, tenía más dinero que sus padres, el consejero escolar y el profesor de historia de la secundaria. Escapó de la pobreza y el caos en su vida a través de su matrimonio con Richard. Él consiguió su primer gran trabajo y empezaron a llegar los hijos. Daniel cuando Richard aún estaba en su puesto inicial, y Robert y Susan después de cada una de sus promociones. Pronto tuvieron una bonita casa y un suburbio decente. «¿Estás satisfecha?», preguntó Richard a Karen una noche. «Creo que sí», respondió ella, «pero no estoy segura». «Esa es la pregunta». «¿Eres feliz?». «Feliz», dijo él. «No creo en eso». Le leyó de un libro que estaba leyendo, uno de sus viejos favoritos que ella nunca había gustado. «Eres una conductora terrible», replicó él. «Necesitas tener más cuidado o no conducir en absoluto». «Tendré cuidado». «No, no así». «Bueno, otras personas tienen cuidado», respondió ella con ligereza. «¿Y qué?». «Se mantendrán alejados», insistió él. «Se necesitan dos para hacer un accidente. Supón que conoces a alguien tan descuidado como tú». «Espero no hacerlo nunca», respondió ella. «Odio a las personas descuidadas. Por eso me gustas». «Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia felicidad», dijo Richard. «Es una cuestión de responsabilidad hacia tu verdadero yo. Tienes que hacerte bien para poder amarte a ti mismo, y solo entonces podrás apreciar lo que la vida realmente es». Ella lo miró como si apenas lo conociera. «Parece sombrío». «En absoluto, solo una mirada realista»,
dijo Richard, encendiendo su pipa. Quién eres, tu trabajo y cómo te ven los demás no es quién eres. Tú eliges convertirte en quien eres. Incluso el amor es una elección, como diría Siddhartha. Los eventos externos no son felices ni tristes, pero el pensamiento los hace serlo. Así pasó el tiempo, y ambos olvidaron esta conversación mientras se desvanecía en la historia. A mediados de los 30, Karen estaba manejando una familia que comenzaba a ser lo suficientemente madura como para valerse por sí misma. Como aprenden los padres, para cuando los niños llegan a la adolescencia, tu ventana de oportunidad para enseñarles algo ya ha pasado. Comienzan a entrar en la adultez, aunque solo en las primeras etapas, y toman decisiones por sí mismos basadas en parte en lo que han aprendido de sus padres, en la medida en que confían en ellos para enseñarles. Richard pasó de un trabajo en el que simplemente hacía lo que le decían a ser dueño de un negocio, lo que significaba que pasaba la mayoría de sus momentos despiertos pensando en cómo maniobrar su empresa para que hubiera suficiente dinero para ser sostenible, encontrando un nicho de mercado donde pudiera crecer. Ahora tenía 3 empleados, 2 negociadores y una gerente de oficina. Su gerente de oficina, Sue Scott, llegó directamente de la escuela de posgrado. Obtuvo una maestría en Bellas Artes en escritura creativa solo para descubrir que la pequeña comunidad insular que favorecía la próxima gran novedad en literatura tenía gustos distintos. Ella, que amaba tanto los clásicos como los textos antiguos, su licenciatura era en lenguas clásicas, no podía hacer carrera en el mundo de los últimos estilos irónicos y peculiaridades personales. ¿Qué esperas lograr aquí?, preguntó Richard sin levantar la vista. Sue lo miró con sus brillantes ojos gris-azul. Señor Thomas, me gusta hablar directamente, dijo después de unos segundos. Necesito un trabajo que no odie. Mi título es un poco inútil, así que empiezo desde cero y quiero aprender habilidades prácticas de gestión empresarial para que algún día pueda abrir un refugio para gatos y evitar que se hunda como la mayoría de ellos. Unos años después. Estoy aquí porque de todos los lugares a los que llamé, las personas aquí parecían reales y todos fueron honestos conmigo. Richard pensó en ello. Estás aceptada, dijo. Se sonrojó y luego miró hacia otro lado. No, no es por tu apariencia. Somos profesionales aquí y no hacemos esto porque dañaría a la otra persona. Te advierto, no soy una persona sensible. Soy un hombre de las cavernas. Pero me gusta el juego limpio. No, tomaste un riesgo con esta respuesta, dijiste la verdad y pareciste muy competente según tu trabajo de licenciatura y tu empleo a medio tiempo. Así que apuesto por ti. Aunque al principio comenzó insegura, teniendo que aprender lo que esencialmente era un nuevo lenguaje de negocios, rápidamente lo dominó una vez que ganó confianza. Richard no se sintió atraído por ella al principio, aunque era una chica atractiva, la típica chica de al lado, con una cara y cuerpo delgados y graciosos. Pero cuando comenzó a depender de ella a diario, la vio como inteligente y trabajadora. Sin embargo, él estaba comprometido con su matrimonio, su negocio y su concepto de juego limpio, lo que significaba que no cruzaba la línea, especialmente con alguien varios años más joven que él y financieramente vulnerable. ¿Qué?, preguntó ella un día. Perdón, dijo él. Me miraste como si quisieras decir algo. Ella dijo esto, aparentemente sin darse cuenta de su profunda mirada ahumada, que él olvidó ocultar por un momento. Oh, solo pensaba en esta reunión con un cliente, dijo él. Esto resultó afortunado porque más tarde esa semana ella apareció con su novio, Alex. Él era un bailarín tan musculoso como una boa constrictora y tan ágil que podía equilibrarse sobre una pierna. En la baranda sobre su sala de conferencias de 2 pisos. Richard llegó a casa y se dio una ducha fría, dándose cuenta por primera vez del dolor de la tentación y la satisfacción de superarla. Fue probado y sobrevivió. La vida siguió y pronto estuvo nuevamente inmerso en el desarrollo de su empresa, su primer intento de renovar el viejo velero que le dejó su abuelo y cuidar de sus hijos. Rápidamente olvidó a Sue como colega y le agradeció por eso. Con más tiempo libre,
Karen consiguió un trabajo en una agencia de publicidad donde trabajaba su tío. Los niños ya estaban ocupados como adultos. Deportes, bandas de rock, clases de arte, ballet, debate y artes marciales después de la escuela y luego en sus teléfonos o haciendo tareas hasta la medianoche. Comenzó como asistente administrativa. Durante su segunda semana en el trabajo, su jefe renunció y antes de que Karen se diera cuenta, asumió el puesto. Esto le requería pasar al menos 10 horas al día en la oficina, pero al levantarse temprano podía hacerlo, y su esposo, que llegaba temprano a casa, podía cocinar la cena para los niños. Compartió sus miedos con su madre, Beverly. Siento que me estoy convirtiendo en dos personas diferentes. Una soy yo en casa, donde no hay fama, solo más calcetines que lavar. La otra es mi carrera, donde estoy creciendo rápido y ahora quiero mudarme a la ciudad. Es una parte necesaria del crecimiento, dijo su madre. Superaste la desigualdad como mujer, te negaste a dejar que la sociedad definiera quién eres ahora. Quién eres importa. Eres parte de esta economía y cultura, y ahora importas más que ese perdedor con el que te casaste. Él no es un perdedor, dijo Karen. Regresó, obtuvo un MBA y un título en Derecho y ahora dirige una firma de negociadores. Vivimos muy cómodamente. Sí, pero, ¿quién lo recordará cuando muera?, preguntó su madre. Es solo otro rostro sin rostro en un traje y corbata. Tú, en cambio, estás rompiendo límites al tener un trabajo que es progresivo y pronto se volverá extremadamente lucrativo. Tu vida tiene significado por quién eres y lo que haces. Beverly seguía trabajando en el mismo trabajo en el distrito escolar donde conoció al hombre que sería su segundo esposo. Sin embargo, resultó que su esposa estaba dispuesta a perdonar sus malas acciones, así que él regresó con ella y nunca huyó con Bev como habían planeado. Ella terminó viviendo sola pero disfrutaba de una activa vida social y apareció en varias revistas locales por su trabajo llevando la compasión cristiana a los necesitados. Cuando Karen llevó una cazuela a su padre, que vivía en un apartamento que podía pagar después de la pensión alimenticia y el apoyo infantil, él expresó cautela. No dejes que tu trabajo se convierta en tu alma. No valen la pena. Eres la misma con o sin trabajo, y la familia es solo un bono. Siempre serás mi chica inteligente, amorosa y amable. Confía en mí, he dado demasiados años al trabajo, la iglesia y la política. Ojalá pudiera pasar este tiempo haciendo más conexiones con las personas. Si quieres ser famosa, escribe un libro o algo así. Ahora Karen vagaba en duda a través de los catacumbas de su mente. Nunca fue la chica de la que todos hablaban. Solo la callada. Aunque altamente valorado y respetado, y a pesar de que Richard proporcionaba buenos ingresos y era un padre amoroso, no era como los hombres de los que leía en las noticias, que inventaban nuevas redes sociales, construían cohetes o dirigían organizaciones sin fines de lucro que otorgaban microcréditos a personas hambrientas en el tercer mundo. Karen fue promovida nuevamente cuando la empresa se dividió en respuesta a una posible fusión. La mitad del personal se fue por disgusto al ser absorbidos por sus competidores. Pero para Karen, la movida fue brillante porque duplicó más que el doble de su cuota de mercado. Ocupó los puestos dejados por los desertores, y cuando presentó sus ideas a su jefe, Jeff Sehn, él se mostró interesado, viendo el potencial de su nueva dirección en marketing, que combinaba sabiduría capitalista con activismo por los derechos humanos, y le insistió que trabajara directamente con él. Pronto comenzó a pasar más tiempo en la oficina. Su familia, como todo lo orgánico, se adaptó. Daniel hizo más de la cocina, al igual que Richard. Los más jóvenes ayudaban a lavar las verduras y limpiar la casa. Todos estaban orgullosos de ella, pensó, aunque sentía cierta duda por parte de su esposo. Durante este periodo, se hizo cercana a Jeb, y desarrollaron una fuerte relación laboral mientras reorganizaban la empresa sobrecargada en un equipo de alto rendimiento enfocado en la dominación del mercado. Sus amigos apenas la reconocían. Karen actualizó su vestuario y pasaba una hora cada mañana en su máquina elíptica en casa.
Sabía que se veía como $1.000.000 porque todas las miradas se volvían hacia ella cuando entraba en una habitación. La antigua pared de flores de sus días escolares no solo rompió el techo de cristal y destruyó la desigualdad, sino que también se convirtió en una persona codiciada por su mente, cuerpo y personalidad. Su familia retrocedió al nivel de una línea en su biografía. Richard observaba esto desde lejos, habiéndolo visto muchas veces en su trabajo. Eventualmente, su madre se fue para convertirse en vicepresidenta ejecutiva en Bangkok, pero nunca se lo contó a Karen. Lo que al principio era una inquietud interna se convirtió en una pesadez, luego en un vacío y finalmente en una perversión. Comenzó a notar que a veces se sentía sin aliento, como si olvidara respirar, y que a menudo sentía un calambre en el estómago. «Sabes», Richard dijo un día mientras cortaban ejotes para la cena del sábado, «siempre trato de aplicar la prueba de la esposa en el trabajo. Si estuviera haciendo algo y entraste molesta por lo que estaba haciendo, no querría hacerlo. Eso incluye estar a puerta cerrada con una colega femenina». «Oh, cariño, no me importa», dijo Karen distraídamente, y Richard vio cómo cambiaba su actitud. En ese momento, no había celos, lo que significaba que ya no le importaba lo suficiente como para poseerlo en exclusividad, apartándolo de todos los demás. Para que exista el amor, Richard sabía, tenía que haber celos. De lo contrario, simplemente era usar a otra persona por conveniencia. «Es una buena regla», dijo. «Quiero decir, si quieres mantener a tu esposo feliz». «¿Eres feliz, Karen?» Karen no dijo nada. Alimentaron a los niños, vieron una película de acción terrible que hizo felices a todos con su grotesca acción, y luego se fueron a la cama. Richard se acercó a Karen y trató de interesarla, pero ella se apartó. «No ahora», dijo en el mismo tono que usaba con sus subordinados. Se giró y, bajo la luz de una pequeña lámpara de libros, comenzó a revisar una carpeta de documentos relacionados con la próxima fusión de su empresa. Richard cayó en un sueño intranquilo. Sabía por la clase de biología que cuando una hembra rechazaba a un macho, significaba que consideraba al otro macho de mayor estatus y que nunca volvería al primero a menos que su mejor opción fracasara. Habiendo crecido con la idea de que el amor significaba abandonar a todos los demás en lugar de buscar constantemente la siguiente oportunidad, le preocupaba su respuesta. Cayó en un sueño inquieto en el que oscuros pensamientos e imágenes lo perturbaban. No estaba por ningún lado cuando Karen se levantó, pero pronto apareció corriendo por el camino de entrada. Durante las siguientes semanas, Richard aumentó sus carreras a 5 millas al día, entrenó en su gimnasio casero en el garaje y actualizó su viejo vestuario desaliñado. La noche del sábado, la niñera llegó, y él llevó a Karen a su restaurante italiano favorito, al cine, y a un nuevo club de moda para cócteles y baile. Bailó con él 2 veces, luego revisó su teléfono y dijo que era hora de ir a casa. Tenía miedo de algo que había visto muchas veces antes. La gente confundía señales con acción, mapas con territorio, apariencia con realidad, gesto con significado, y quienes eran con quienes realmente eran. El césped siempre era más verde, pensó, porque conocía las desventajas de su situación actual, pero solo veía las ventajas de un cambio en el nuevo césped. Las cosas comenzaban bien, según su experiencia, pero luego terminaban desastrosamente. Redobló sus esfuerzos. Fue a su trabajo con flores y notó cómo su secretaria ponía los ojos en blanco. Se preguntó qué le habrían dicho sobre él. La llamó 2 veces al día, sin excepción, y repitió sus maniobras del sábado por la noche. Perdió 5 libras, así que aumentó su entrenamiento y pronto vio una mejor definición muscular. En un intento desesperado, le compró un collar que había visto en el escaparate de una joyería. Sintió la aproximación del error como una tormenta lejana, pero no pudo evitarlo. En cada caso, ella expresó gratitud, se quedó el tiempo mínimo necesario para ser cortés y luego se excusó para hacer algo de trabajo en preparación para el día siguiente. «Has estado bastante distante últimamente», dijo él una noche. «¿Qué puedo hacer para mantener a flote nuestro matrimonio?» La miró con ojos vacíos. Sabía que había 2 opciones: si ella admitía el problema,
podrían trabajar en ello y la vida seguiría porque seguían unidos. Esto significaba que ella todavía creía en él, lo respetaba y estaba de su lado, trabajando hacia sus intereses comunes. Alternativamente, ella podría negar el problema porque o bien no pensaba que pudiera resolverse o no tenía interés en hacerlo. Esto significaba que en su corazón y mente ya había dejado el matrimonio y lo veía como algo que no importaba. ¿Qué quieres decir?, respondió Karen evasivamente. Ya no pasamos tiempo juntos. Casi no hacemos el amor, y cuando eso sucede, es como si estuvieras esperando un taxi. Rara vez hablamos. No te he visto sonreírme sin un recordatorio o pasar tiempo conmigo a menos que lo exija desde que comenzaste este trabajo, dijo Richard. Sabía hacia dónde iba esto y, para su sorpresa, no le dio rabia. Lo enfermó, lo hizo sentirse mal e inquieto. Vio cómo todo lo que quería se deslizaba, como una vela derritiéndose y cayendo por el desagüe. Karen lo miró fijamente. Para él, fue una crisis. Para ella, era una situación delicada que tenía que posponer, como retrasar a un proveedor que quería ser pagado en su trabajo. En su mente, eventualmente regresaría al matrimonio, que ahora creía que era algo que había acordado. Ahora tenía oportunidades más grandes, y el matrimonio era su plan de respaldo en caso de que terminara disfrutando todo lo que la vida tenía para ofrecer. No noté el problema, dijo liviana. Se fueron a la cama esa noche en mundos diferentes. Podrían haber estado en dimensiones aisladas, en planetas distantes o en especies distintas, por todo lo que tenían en común. Ahora Richard se preguntaba dónde se había equivocado. Luego se dio cuenta de que Karen siempre había tenido un cruzado en su vida, defendiendo a los oprimidos contra los poderosos. Siendo un buen esposo y proveedor, se había convertido en una entidad poderosa contra la que ella se rebeló y derrotó gustosamente. Habló con su amigo de toda la vida, el sheriff Dumble Harris, quien había aconsejado a su padre durante su divorcio. Está bailando con el diablo, dijo el sheriff. Nunca he sido muy religioso, aparte de creer generalmente que alguna fuerza benévola creó este lugar y nos cuida, ya que somos idiotas suicidas la mayor parte del tiempo. Rió. Siempre pensé que el Dios del Antiguo Testamento debía tener una botella gigante de Advil viendo a su gente salir y no hacer más que cometer errores interminables porque su ego se interponía en el camino. En la Academia de Policía nos hablaron un poco sobre Jung y Freud, y sobre el ego en el ello. Básicamente, se veía así. El sheriff encendió uno de los cigarros italianos que prefería, cortándolo por la mitad a través del abultamiento del medio con su cuchillo de bolsillo. El ello toma decisiones. Es básicamente quien somos en nuestros instintos y almas. El ego explica lo que sucede en respuesta a nuestras decisiones de manera que nos vemos bien a nuestros propios ojos y a los de los demás, que es lo que creemos que somos. El ello es esencialmente una pluralidad de impulsos conflictivos, y el que es menos destructivo y más beneficioso, al menos en teoría, gana. Exhaló humo y continuó. En la academia nos dijeron que debíamos explicar las cosas al ego para que el ello elija el camino de menor resistencia, hacer imposible la lucha o huida, ofrecer algo de comida, y puedes meterlos en el sistema sin violencia. La mayoría de las veces, tu esposa está haciendo lo contrario. Su ego toma las decisiones, haciendo que el ello lo siga, lo que la hace perder el sentido de quién es. Supongo que la pregunta para ti, dijo el sheriff, encendiendo suavemente su cigarro en disminución, es si quieres arreglar esto. Después de todo, ella, como dicen, te mostró su quinto lugar. Esto no es solo una mancha superficial. Es algo que salió mal. Muy dentro. Su vida es solo escaleras. Cuando vas a donde necesitas ir, es una escalada dura. Cuando vas a algún lugar malo, es un salto hacia abajo. Ella se quedó atrapada en una escalera descendente en algún lugar y no puede encontrar la ascendente. ¿Crees que te engañó? No, dijo Richard. No físicamente, no aún. Pero en su mente está lista. Y ahora que sé esto, nunca podré disfrutarla de nuevo. Mi confianza en ella está destruida, y lo mismo ocurre con mi respeto.
Siguiendo su propio abandono de mí, simplemente tiró mi amor, confianza, afecto y esperanza. Eso es ciertamente cierto, dijo el sheriff. Cuando eliges a otro hombre, le dices al primer hombre que no eres lo suficientemente bueno para ella. Esto lleva a dos caminos. O la tomas de vuelta, pero la desprecian, o la rechazas para no despreciarte a ti mismo por haber aceptado. Una vez que toman una decisión, en mi experiencia, puede que no salgan por la puerta de inmediato, pero ya están en camino. Sí, dijo Richard sombríamente. Bueno, gracias, sheriff. Pensaré en algo. La próxima vez que vio a Karen en una noche en la que no trabajaba hasta tarde, sugirió suavemente que pasaran más tiempo juntos para mantener el matrimonio saludable. Luego intentó invitarla a clases de baile de salón, pero ella se negó, usando su carga de trabajo como excusa. Dedicó horas a masajes en los pies, conversaciones y vinos de mayor calidad. Pero en cada caso sintió su desprecio, se dio cuenta de lo poco que significaba para ella y sintió el peso en su estómago acumulándose en varias toneladas de desesperanza oscura y desesperación gris. Finalmente, simplemente preguntó, ¿quieres divorciarte? ¿Qué? Dijo Karen. ¿Por qué preguntas? Primero, quiero una respuesta sí o no. Karen volvió a su lectura. No, no creo. ¿Por qué? Bueno, eso no tendría sentido, ¿verdad? Tenemos hijos, tenemos una casa. Ambos tenemos carreras en las que nos beneficiamos de tener cónyuges. Y Richard dijo lentamente, alargando las sílabas, te amo, Karen, ella, con la mirada en el suelo, respondió, nos haremos viejos juntos. Tendremos nietos. Podemos conseguir esa casa junto al lago de la que siempre hablamos y pasar allí nuestros años dorados. Richard la miró, con los ojos claros, pero ella no pudo ver la tragedia en ellos. Cuando estaban enamorados, ella le habría dicho que era un gran idiota tonto y lo habría besado. Ahora lo trataba como a uno de sus subordinados en el trabajo, o tal vez como a un proveedor inquebrantable, esencialmente reprendiendo su silencio. ¿Qué tal si te encuentras a mitad de camino, lo apoyas y expresas amor? No, estaba tan muerto como su vida nocturna. Robert, de 14 años, le dio la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Sabes la chica con la que iba a ir al baile de otoño? Me dejó para ir a acampar con Owen Rogers y su extraña familia. ¿La que le diste el collar? Sí, hace solo una semana, dijo Robert. Sabes, los machos alfa y las hembras beta quieren un tipo estable para proporcionar dinero y un semental para intimar. Se sonrojó ligeramente por usar ese lenguaje. Eres un nerd, pero también eres un semental, dijo Richard, desordenándole el cabello. Te tomará unos años para que sea obvio, pero alguna chica se dará cuenta de que eres una pareja digna. ¿Quieres venir al gimnasio conmigo? Podemos poner algo de músculo. Sí, dijo Robert. Eso sería genial. He notado que tú también has ganado algo de músculo. A kilómetros de distancia, una vergonzosamente cercana distancia, separados por convenciones sociales que decían que los hombres no deberían aparecer en el trabajo de sus esposas. Jab tuvo una conversación similar con Karen. Es un buen tipo, un esposo confiable, dijo Jab. Pero tú y yo estamos haciendo algo grande aquí. Esta será la primera agencia de publicidad en la historia en combinar buenas acciones y grandes ganancias. Haremos historia. Así que necesito que estés completamente involucrada si entiendes lo que estoy diciendo. Karen miró hacia arriba, su mirada seca. Ambos sabían de qué hablaba. De vuelta en casa, Richard alimentó a los niños, leyó a Susan, ayudó a Kaa con geometría y llamó a Daniel, quien estaba en la universidad estatal con una beca completa. Decidió dejar de perder tiempo con su esposa y en su lugar disfrutar más de sus hijos. Cuando Karen regresó a casa y se fue directamente a la ducha, llevándose el teléfono con ella, él tembló en la cama. Su estómago comenzó a retorcerse dolorosamente otra vez y un sudor frío se rompió en su frente. Apenas durmió esa noche, aunque Karen ronroneaba suavemente, como un gato.
cuando se miró en el espejo por la mañana, vio una seriedad mortal en sus ojos y una falta de brillo en ellos. Su habitual color azul brillante había disminuido a un inmenso cobalto. No reconoció la expresión al principio, pero luego la recordó de cuando trabajaba en un proyecto escolar como voluntario en un hospital para veteranos, donde conoció a hombres que habían visto demasiado de la guerra. Esos eran los ojos de un hombre tratando de aferrarse a su agonía, sin saber si el diablo interno estallaría en cualquier momento y dejaría atrás un devastado y sangriento yermo. ¿Todo bien?, preguntó Sue a media mañana. Estaban luchando con un nuevo contrato que limitaría su horario y posiblemente no sería rentable. Simplemente no dormí lo suficiente, dijo, eso es todo. Voy a tomar más café y me prepararé. Ella lo miró con preocupación. Yo traeré el café. No te acostumbres. Sonrió a pesar de sí mismo y, al final del día, tenía todo en su lugar, renegoció el contrato por tarifas adicionales y creó un horario de 6 meses que podía adaptar a los clientes existentes. Se despidió y comenzó el viaje de regreso a casa, permitiendo que su mente se desenfocara y se relajara, como había aprendido hace mucho tiempo en su entrenamiento de Vipassana. Luego se le ocurrió en 2 niveles. El matrimonio era una asociación amorosa, una familia y un negocio. Necesitaba abordar su problema de manera profesional y usar la lógica empresarial para solucionarlo. En los últimos días, había estado investigando sobre el adulterio. La mayoría de ellos, resultó, simplemente estaban aburridos y se sentían insignificantes. Esto solía ocurrir en el trabajo, que era un sustituto de la sensación de bienestar proporcionada por la familia. Cuando la autocompasión y el deseo coincidían, el deseo se volvía fuerte. La mayoría de los romances pasaban desapercibidos, aunque, según su experiencia, esto generalmente significaba que el matrimonio era un zombi, un ser que antes estuvo vivo, ahora muerto pero reanimado sin alma. Muy pocos romances duraban mucho, aunque él observó que una persona que había engañado una vez tenía más probabilidades de hacerlo de nuevo. También encontró historias en sitios de internet sobre tales tragedias. Las encontraba increíbles. No podía imaginarse queriendo hacerle daño a su esposa o sintiéndose enojado. Sentía dolor en su lugar. Un dolor profundo resonaba por todo su cuerpo, pulsando a través de sus ojos y dedos con cada respiración que tomaba. Era simplemente una tragedia irresoluble. Encontraba las historias de reconciliación irreales y demasiado emocionales. Lo que se rompió no se podía reparar. Papá se acercó a él por la puerta. Levantó la vista y vio 3 pares de ojos, sus hijos observándolo cuidadosamente. Ellos sabían, se dio cuenta. Siempre supieron, recordando cómo sentía el dolor interno y la ansiedad cuando su madre llegaba tarde a casa, recordó haber levantado la vista y haber captado la mirada de su padre, viendo allí la misma seriedad apagada y firmeza. Las personas con dolor ven la vida en términos de posibilidades reducidas, se dio cuenta, así que su primer paso era no actuar según esos sentimientos. El segundo era cuidar de sus hijos. Cuando Karen llegó tarde a casa, entró en una casa inmaculada. 2 grandes cajas de pizza estaban en el contenedor de reciclaje. Los deberes estaban hechos y los niños en la cama. No podía encontrar a su esposo, al menos no hasta que miró en el patio trasero. Allí estaba él. A la luz de una linterna Coleman, lijando aquel viejo bote. Ella encendió la luz de la cocina, sabiendo que sería iluminada por las ventanas de tamaño completo. Él levantó la vista pero no saludó. El viernes por la mañana llegó a casa sudoroso después de correr. Karen estaba a punto de salir. Richard, dijo, como si de repente hubiera recordado algo. Sintió la tensión en el aire entre ellos. Olvidé decirte que me voy de viaje de negocios este fin de semana, dijo. Él asintió. No tenía sentido decirle que no lo hiciera. Ya había tomado su decisión en su mente y corazón. Sabía por sus lecturas que el acto de engañar ocurría cuando el infiel degradaba psicológicamente a su cónyuge al nivel de una persona que debía ser engañada, manipulada y dirigida.
Casi todos lo veían como algo que se les debía o una compensación por heridas pasadas, y por lo tanto no solo usaban a sus cónyuges. A algún nivel incluso los odiaban, aunque no pudieran admitirlo. Richard creía que la sociedad existía en dos niveles, correspondientes al ego y al ello. El ello consistía en deseos reprimidos provenientes de la naturaleza, pero el ego los explicaba a sí mismo como algo bueno y no malo. Cuando escuchaba a alguien decir, todos somos iguales, su mente lo traducía como yo soy el primero. Cuando hablaban de patriotismo o mercados libres, significaba y los demás me sirven. Pensaba que Karen era diferente. Amaba a la chica tímida, sensible y perceptiva que conoció en esa reunión de la iglesia en su primera cita. No le mencionó esto por un tiempo, adhiriéndose al código de juego limpio que él y su padre compartían, ya que no quería avergonzarla ni manipularla. Se preguntaba si siempre había estado equivocado o si algo finalmente la alcanzó y la empujó al límite. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó suavemente. No, Richard, nada, dijo ella, luciendo molesta, luego se subió a su coche y se fue. Nada. Este fue el sentimiento que descendió sobre su alma, un vacío eterno e interminable donde nada importaba excepto la sensación del momento. Quería convertirse en uno con el vacío, despejar su mente de todo, y existir solo en esa estructura cristalina de la lógica donde cada detalle estaba en su lugar, formando capas de conocimiento, cada nivel dependiente del inferior. Quería separarse de las emociones, las sensaciones, los deseos y, lo más importante, la conciencia de quién era y qué situación estaba viviendo. ¿Papá?, preguntó Susan, mirándole a los ojos. Richard volvió a la conciencia. El trabajo había terminado y de alguna manera lo había manejado. Ahora estaba en casa con sus hijos. La claridad de su mundo interior, conectado con el mundo exterior más allá de sus preocupaciones inmediatas, era un gran refugio. Las emociones volvieron rápidamente a él. Ansiedad, la sensación de ver la tragedia desde lejos y un profundo y pesado sentimiento de pérdida. Esto también pasará, se recordó a sí mismo, y se giró hacia su hija. ¿Estás bien?, preguntó ella con su voz delgada, temblorosa y de niña. Ahora que estás aquí, estoy maravilloso, dijo Richard. Fue a trabajar. Lo hizo bien. Fue brillante, incluso inspirado. Puso toda su energía nerviosa y creciente sentido de desesperación en el trabajo, y los resultados fueron buenos. Ahora tenía que cuidar a sus pequeños, tomando 1 hora más o menos después del trabajo para despejar su mente. Luego miró su reloj. Llegué tarde para la cena, dijo. Es hora de pizza otra vez, chicos. Hubo vítores, y se acomodaron para unas rondas de algún videojuego desesperadamente violento. Mientras Kaleia y Susan veía una película animada sobre un pato que salvaba al mundo con una motosierra o algo así, Richard estaba un poco distraído. El repartidor de pizza local ya los conocía bien, sobre todo porque Richard le había agradecido por no charlar. Después de una divertida fiesta de pizza, acostó a todos. Los deberes podían esperar hasta el domingo. Al día siguiente fueron al zoológico. Robert, un poco grande para esto, recorrió educadamente todas las secciones y se detuvo en la casa de los reptiles. K se fascinó con los pájaros, y dieron 3 vueltas por las jaulas exteriores. Susan trató de ver todos los leones, tigres, osos y nutrias, sus favoritos, pero luego empezó a ponerse insoportable. Después de calmarla con algodón de azúcar, se quedó dormida en los brazos de su padre, enviando su hombro a un profundo sueño también. Luego fue hora de jugar en el patio trasero, lanzando un viejo balón de espuma y jugando hasta el anochecer. Richard recordó sus días universitarios y preparó una cena de perritos calientes, pimientos, espaguetis, cilantro y salsa de tomate con crema agria para que supiera a Alfredo. Luego leyeron o jugaron videojuegos alrededor del fuego que había hecho en el pozo en el patio trasero hasta que Richard volvió a lijar su bote. Miró hacia el largo patio trasero que se extendía hasta el agua del cuarto canal en el que vivían en una ciudad plagada de canales. Podía entender el valor de poseer una de las casas de lujo en las comunidades de lagos prominentes,
pero sabía que todo tenía que pagarse aquí. Podían llevar una vida normal como otras personas normales, mientras eran conscientes de sus habilidades únicas y humildes, disfrutando de los demás y sus contribuciones. Sabía que todo lo que hacía era por los niños, y si le costaba la vida, no les permitiría vivir como él vivió. Richard nunca se vio a sí mismo como una víctima. Enfrentó los desafíos que le lanzaron, entró en un estado meditativo y entendió lo que realmente sucedía. Aprendió cómo funcionaba la situación al entender la estructura, el mecanismo y los procesos formados por la relación entre acción y consecuencia en cada nivel, podía eludirlo o hacerlo funcionar a su favor. Suspira, sintiéndose maduro y quizás más viejo que esta mañana. El Richard estudiante, el tipo con un corte de cabello impactante, grandes músculos y una sed de vida, miraría esta existencia tranquila y se reiría, luego aplastaría unas latas de Milwaukee Best y se embarcaría en otra escapada. O tal vez no. En algún lugar dentro de Richard sabía que siempre había querido esto. Desconfiaba de la grandeza y prefería una vida ordinaria en la que su mente estuviera clara, de modo que si descubría una oportunidad para una gran invención o un momento en la historia, pudiera aprovechar ese día sin confusión mental. El domingo fueron a la iglesia. Richard sabía en su interior que creía en Dios, aunque no confiara en ningún libro escrito por el hombre, porque entendía la causa y el efecto. El cielo está oscuro por la noche. Sin embargo, los cielos oscuros pueden ser causados por el clima, un eclipse solar o incluso la batalla final en Armagedón entre las fuerzas del orden y el caos. Sin embargo, si el mundo en su conjunto fuera bueno, solo una cosa podría causarlo, y en lo profundo de su corazón Richard había encontrado y amado a Dios desde hacía mucho tiempo, aunque odiara la religión organizada tanto como despreciaba la política y las redes sociales. El lunes comenzó temprano y brillante, y llevó a los niños a la escuela Montessori local, que era menos Montessori y más educación clásica con un giro moderno. Cuando entró en la escuela, la sala del personal olía a café y cigarrillos. Algunos hippies eran buenos, así como algunos ejecutivos de compañías petroleras eran personas decentes y honestas. En este mundo, todo era más complejo que incluso las emociones. Richard charló amablemente mientras se dirigía al trabajo, luego trabajó arduamente en su teclado, teléfono y archivador durante unas 10 horas antes de regresar a casa. Suelo miró con algo de cautela, pero él respondió con una sonrisa ligeramente ausente, transmitiendo placer por lo que estaba haciendo, por su determinación. Cuando eres jefe, debes liderar a tu gente para su bien, y si debes engañarlos, debe ser, sin excepción, en su interés. Incluso si no lo entienden, pensó. Hablando de tiranos, su esposa regresó tarde. Cuando la cena ya estaba en la mesa, anunció que ya había comido y se metió en la ducha. Los niños se miraron entre sí con comprensión. Richard miró a sus hijos, una mezcla de su sabiduría y el indomable intelecto y pasión de su madre, y supo que no serían engañados. Escuchen, chicos, dijo de repente, fuera de aliento. Sabéis que os quiero, ¿verdad? Asintieron, sus brillantes ojos mojados mirándolo. Siempre estaré aquí para vosotros, y mamá también, dijo Richard. Si confiáis en mí, no os preocupéis por nada. Superaremos esto, sorprendentemente, funcionó. Los niños, criaturas de una era de inocencia que se desvanece casi invisiblemente como la piel de una cebolla, confiaron en la firme palabra de un adulto que parecía tener un plan. Les ayudó con la tarea, les asistió con álgebra que no sabía que recordaba, y luego se puso su viejo sombrero de pesca y se fue al cobertizo. Quería mirar esa quilla de nuevo y vio con ojos nuevos cómo la grieta podría haber sido algo que los constructores originales no habían notado, tal vez un nudo en la madera o alguna podredumbre profunda. Hizo una nota mental para comprar un reemplazo, luego comenzó a desmontar el bote. Tal vez podría hacer un aceite extra y lijar el reemplazo para hacer que los sellos quedaran más ajustados. Mientras caminaba hacia los cubos de basura con un brazo lleno de madera muerta, escuchó a Karen hablando por teléfono. Ella miraba hacia la sala de estar, sin notar su presencia, así que se detuvo para reorganizar el montón de trozos de madera que llevaba. Cuando regresé esta mañana, dijo, girando ligeramente, luego se detuvo.
Miró hacia arriba y vio sus ojos en el espejo de la pared que conducía a la sala de estar. Ella lo miraba fijamente a los ojos. Me refiero a la tarde, continuó en voz alta mientras entraba en otra habitación y dejaba lo que estaba limpiando en la cocina. En ese momento todo comenzó. Richard se inclinó hacia adelante. La madera se desmoronó a su alrededor y vomitó sobre una pequeña zona de concreto donde estaba el cubo de basura. Vomitó una vez, 2 veces, 3 veces, derramando una mezcla de comida medio digerida, refresco que imprudentemente bebió en el trabajo, y ácido gástrico que era tan ácido que podía oírlo burbujeando y crepitando mientras se extendía por el concreto. Con el estómago vacío, se limpió la boca, luego tomó la manguera y roció el concreto. Recogiendo la madera podrida, ahora oliendo débilmente a ácido fosfórico y ácido clorhídrico, la arrojó al cubo de basura y luego cerró la tapa con debilidad. Hasta ese momento tenía sus sospechas. Ahora lo sabía en su interior, pero no tenía pruebas. Ni siquiera estaba seguro de si las quería o si importaba. Pero la parte de él que era rígida con respecto a la justicia insistió en que reflexionara sobre esos pensamientos mientras subía las escaleras. Sin embargo, tan pronto como entró en el dormitorio, corrió al baño, expulsando aún más el contenido de su tracto digestivo. El vómito lo retorció tanto que las lágrimas le brotaron de los ojos mientras caía al suelo. Curiosamente, no se sentía mal. Simplemente vomitó con gran fuerza, arrojando el líquido maloliente al inodoro. No se sentía mal, sino más bien irreal, inestable. Su condición estaba más cerca del mareo por movimiento, o de un dolor en el corazón. Murmurando algo sobre cómo se sentía mal, tomó una almohada y se fue al sofá. Pronto estaba profundamente dormido. El día transcurrió sorprendentemente bien. Logró mucho para un hombre que estaba preocupado de que su vida se estuviera desmoronando. Bebió agua extra todo el día, hizo un buen trabajo, sonrió cada vez que uno de sus 3 compañeros de trabajo pasaba y llegó temprano a casa para hacer la cena para los niños. Se divirtieron mucho hasta que Karin regresó a casa, momento en el que Richard corrió al baño, con agua en los ojos y baba saliendo de las comisuras de su boca. Vomitó como un hombre al borde del suicidio, su cuerpo temblando de un lado a otro, causando destellos en su visión y mareos. Esta vez, la habitación de invitados no ofreció refugio, así que reunió algunas mantas y tomó la llave del cobertizo de botes, una casa simple diseñada para almacenar embarcaciones, con puertas dobles, su propio aire acondicionado y un refrigerador para las fiestas de cerveza que alguna vez esperó organizar. Se quedó dormido en el viejo sofá que heredó de su abuela, envuelto 2 veces en mantas, temblando no por el frío, sino por el horror helado que provenía del interior. A la mañana siguiente esperó a que ella saliera para ir al trabajo, luego llevó a los niños a la escuela y llegó a su oficina. Le dijo a Sue que trabajaría de forma remota, tomó unos archivos y una computadora portátil, y se dio la vuelta para salir. ¿Recuerdas tus reglas sobre el juego limpio, señor Thomas?, dijo Sue. ¿Y cómo se supone que debes hacer lo que es correcto para las personas, incluso si no lo entienden? Le entregó las llaves de su coche. Escuché algo, señor Thomas, dijo. Espero que no sea cierto. Pero si lo es, querrás conocer cada horrible detalle, ¿verdad? Como todos tus amigos, dijo Richard, asume el dolor. Entonces toma mi coche lleno de gasolina y haz lo que necesites hacer. Ella no lo tiene. Si se entera. Él miró las llaves. Gracias, Sue. Te debo una, dijo, entregándole sus llaves, incapaz de mirarla a los ojos. Al diablo con eso, susurró ella cuando él salió. Condujo el pequeño Honda de ella hasta un centro comercial de lujo entre una escuela y una iglesia, donde había 2 agencias inmobiliarias y una antigua casa colonial con cristales espejados unidireccionales que albergaba una agencia de publicidad. Mientras aparcaba cerca de la iglesia, sacó sus binoculares y anotó los números de matrícula de los coches en el estacionamiento junto con sus descripciones. En su cuaderno legal, registró los horarios de llegada y salida. Afortunadamente, la oficina no tenía un estacionamiento con reja, por lo que cuando Jeb salió, Richard pudo ver claramente a Karen subiendo a su coche.
Tomó algunas fotos con la vieja cámara de Daniel. Una vez que se fueron, no hizo nada. El sistema de semáforos los mantenía detenidos, así que esperó un par de minutos antes de salir y casi alcanzarlos en el siguiente semáforo, manteniéndose una docena de coches atrás. Usó los binoculares con un ojo para saber cuándo estaban tocando la bocina. Condujo una cuadra hacia adelante, giró en un callejón y los vio a lo lejos, alcanzándolos. Conocía esta parte de la ciudad lo suficiente como para adivinar a dónde se dirigían, hacia la vieja colina del Bayou y al borde del bosque. Ahí iría yo si quisiera tener un romance triste, pensó. Finalmente, el pequeño Honda se detuvo en el estacionamiento y él obtuvo las fotos. Quería verlos besándose en el coche, entrando en una habitación de hotel y saliendo una hora después. Los dejó irse, luego condujo perezosamente de regreso a la oficina. Estaban entrando justo cuando vio a Karen levantar la cabeza y mirar a su alrededor como si sospechara algo, pero luego pasó por la puerta. Le agradeció a Sue una vez más en su corazón por haber tenido la previsión de proporcionarle un coche anónimo. Después de acostar a los niños, Richard comenzó su ritual nocturno en el cobertizo de botes. Si se quedaba demasiado tiempo en la casa principal, empezaba a sentirse nauseabundo y su boca y ojos se llenaban de saliva. Una vez que estaba en la tranquilidad del cobertizo de botes, con las olas bañando la pequeña playa a 6 metros de distancia, podía dormir profundamente en el enorme y resistente sofá que su abuela había comprado décadas atrás. Le parecía que ella aún lo cuidaba, esperando que todo saliera bien. Uno se pregunta qué pensaba Karen de todo esto. Su esposo vomitaba violentamente en su presencia, no pasaba tiempo con ella los fines de semana y parecía ignorar sus infidelidades. No habían tenido intimidad antes de su aventura, pero después de eso se apagó, en parte porque su esposo comenzaba a vomitar tan pronto como la veía. A Richard le tomó varios meses procesar lo que había sucedido y comenzar a enfrentarlo. Uno de los enlaces guardados en su computadora describía cómo avergonzar o humillar básicamente a tu hombre. Destruiste su confianza, lo obligaste a conocer y aceptar tu traición, luego dejaste de mostrar afecto mientras lo comandabas en los asuntos cotidianos. Él se ajustaría con el tiempo, prometió. El artículo dejó un mal sabor de boca. Estaba escrito por alguna niñata con el cabello morado, rostro masculino y ojos salvajes, con 3 lados de blanco visibles detrás de sus gruesas gafas. El artículo tenía un tono jubiloso, afirmando que los hombres habían estado matando, esclavizando y controlando a las mujeres durante siglos. Era hora de vengarse, aparentemente matando a los buenos. Ella disfrutaba de la manipulación y la humillación. En ese momento, Richard se dio cuenta de lo verdaderamente muerta y perdida que estaba su relación, porque nadie que lo amara lo trataría de esa manera. Fue abuso, y su esposa fue la abusadora. Recordó cómo un consejero escolar les advertía a los chicos sobre los hombres que querían ser sus amigos. Cualquiera que haga algo que no esté en tu mejor interés, pero que sirva a sus propios fines, no es un amigo. Es un depredador o un parásito, o al menos alguien que quiere usarte. Y eso no es amor. Eso nunca es amor. Aléjate de esa persona lo más rápido posible. Una historia que rara vez se cuenta en cuestiones de adulterio, ya sea íntimo o simplemente una falta de respeto hacia el cónyuge, quien constituye la conexión emocional y moral absoluta que hace que un matrimonio funcione, tiene que ver con los niños. ¿Cómo les afecta esto? Tomemos una foto. Robert, K y Susan llamaron a Daniel al colegio para contarle lo que había pasado. Papá vive en la caseta de botes, dijo Robert, irritado por lo delgada y rota que sonaba su voz. Mamá pasa todo su tiempo en el trabajo, incluso por las noches, especialmente por las noches, y a menudo se va de viaje por trabajo. Daniel suspiró. Ya me preocupaba, dijo. Mamá siempre tuvo problemas de autoestima porque se casó a toda prisa y se perdió lo que sus amigas estaban haciendo. Pasando el rato en la universidad como en el club de las chicas de los pantalones viajeros, teniendo muchos novios. Viajando a pequeñas villas en Italia como en Bajo el Sol de la Toscana, teniendo aventuras como en Come, Reza, Ama.
Ella actúa como si viviera en El cuento de la criada o en Los juegos del hambre. Creo que le preocupa no recibir suficiente atención en su vida. No está aquí para nosotros, dijo Kaa. Tenemos que buscarla, hablar con ella. Y ella siempre no está en casa. Todas las mamás de mis amigos están en casa por la noche y los fines de semana, intervino Susan. Pero ella simplemente no está ahí. Es como si nos hubiera abandonado. Daniel lo pensó. ¿Qué dice papá? Siempre dice que nunca nos dejará, dijo Robert. Siempre está ahí cuando nos vamos a la cama. Se va a la caseta de botes y duerme allí. Confío en mi familia para ser completamente rara, dijo Daniel riendo. Bueno, tienen problemas. Pero tú tienes un papá. No es muy diferente de lo que les pasó a Davis y Sally cuando su mamá se fue con un entrenador. O cuando la mamá de Cristina se escapó a vivir con su jefe. O incluso en la casa de Jaque, donde su papá encontró una nueva novia y su mamá vive en un apartamento cerca del centro comercial. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Kaa. Daniel pensó, bienvenidos a la adultez, chicos. Otras personas te decepcionarán. Papá no lo hará. Es demasiado honesto y generoso. Mamá podría regresar de su pequeña aventura, pero probablemente sea como cuando la mamá de Roger se escapó con el predicador y luego volvió. Nada será igual. O como los padres de Cara, que abrieron su relación y ahora son solo compañeros de cuarto. O como, ya sabes, nuestra vecina que empezó a salir con su terapeuta, y cuando volvió, ella y su esposo eran solo compañeros de cuarto sin amor. Tan pronto como puedas salir de aquí, ve a la universidad o únete a la Fuerza Aérea o algo así. ¿Qué es una relación abierta?, preguntó Susan. Te lo diré más tarde, respondió rápidamente Kaa. Más tarde, cuando tengas 18, pensó ella. Gracias, Dan, dijo Robert. Podemos manejar esto por nuestra cuenta. Sonó más maduro de lo que realmente se sentía. En el canal, Richard finalmente lanzó el bote. Reemplazó la quilla y muchas tablas, pero el viejo velero brillaba y tenía una hermosa veta de madera. Rediseñó y reconstruyó la cabina, reemplazó un motor defectuoso que sospechaba que simplemente había muerto por fatiga del metal, y se dirigió por el canal para capturar el viento en el lago. Recordó un viejo barco en el que Teseo y los jóvenes de Atenas regresaron de Creta, tenía 30 remos y fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio Atros Valerio, siendo las viejas tablas reemplazadas por nuevas y más fuertes. Tanto así que este barco se convirtió en un ejemplo constante entre los filósofos para la cuestión lógica de las cosas que crecen. Un lado argumentaba que el barco seguía siendo el mismo, mientras que el otro sostenía que ya no era el mismo barco. Plutarco notó que Teseo había reemplazado varias tablas en su vida, pero ahora era más impermeable que nunca. No se iba a ahogar por las decisiones de alguien que claramente ya no se preocupaba por él. Aunque el viejo bote solo tenía 16 pies de largo, redescubrió la alegría que había experimentado navegando con su abuelo y luego con su padre. Descubrió que las viejas habilidades regresaban rápidamente. Karen volvió a casa después de otro duro día de trabajo. A pesar de lo que Jeb le había dicho años atrás, la carga de trabajo no había disminuido y su firma no había subido más de lo que había sido. La prensa los bombardeaba con artículos sobre su trabajo de caridad en el tercer mundo, pero el dinero no llegaba tan rápido como ella esperaba. Su cabeza empezaba a doler, pero quería una bebida. Para su sorpresa, vio a Richard sentado en la mesa de la cocina. Richard, dijo. ¿Cómo? Pastillas, respondió él. El doctor encontró algo que interrumpe el reflejo de vómito. Fui a médicos durante años y se quedaron perplejos. Uno finalmente preguntó si vomitaba por la noche, y le dije que no. Descubrió que si no pasa durante el sueño, está en la cabeza, no en el estómago. Le hicieron una resonancia magnética y fue terrible, pero no había tumores. Es solo psicológico. Esta pastilla detiene el vómito por unas horas para que podamos hablar. Entonces,
dijo ella, ¿de qué estamos hablando hoy? Nada especial, dijo Richard en voz baja. Los niños se fueron, así que es hora de pensar en el futuro. Ambos estamos ganando antigüedad. Es hora de proteger nuestros activos. Los documentos frente a ti son para la creación de un fideicomiso corporativo y nuestros nombres que gestionarán nuestros activos y nos protegerán de la responsabilidad legal. Especialmente considerando que tu firma está jugando cerca del límite legal y los rumores se están intensificando. Créeme, necesitamos aislamiento. Haz que tu abogado lo revise y devuélveme una copia firmada si es posible. Ella miró los documentos, leyéndolos rápidamente. En efecto, era un fideicomiso legal, registrado en su estado con su abogado como uno de los fideicomisarios. Gracias por preguntar cómo estoy, dijo Richard. Todavía vivo en la caseta de botes y me la paso genial. No reconocerías el lugar con todas las renovaciones que he hecho allí. Incluso tiene su propio buzón. Esperó a ver si ella entendería el significado de esto. No sé si necesito esto, dijo ella, mirando los documentos. Estamos bien tal como estamos. Si firmo, tendré que empezar a sacar mis ingresos de las finanzas familiares y ponerlos en un fideicomiso, lo que te dejaría solo con tu salario. Recuerda, esto incluye nuestros planes de pensiones, así que también los protege. También pagará a los niños ingresos del fideicomiso. Probablemente no será suficiente para vivir, pero sí suficiente para darnos un pequeño impulso en la vida después de que muramos. Está bien, le mostraré esto a mi abogado, dijo Karen. Gracias, respondió Richard. Con eso, él se fue y regresó a su habitual trabajo relajado de oficina. Sue esperó 6 meses para hacer su movimiento. Richard acababa de terminar la cuenta final de uno de sus clientes más antiguos, y cuando se giró, ella estaba de pie en la puerta, iluminada por el sol de la tarde que entraba por la ventana. Parecía nerviosa, con los dedos temblorosos sobre la carpeta. Richard, dijo. ¿Qué puedo hacer por ti? Me alegra que hayas vuelto, dijo ella. Ninguno de los dos necesitaba ninguna explicación. En los últimos meses, parecía que se conocían como viejos camaradas. Ella podía predecir sus pensamientos, y él conocía su vocabulario, las palabras que le gustaba usar, lo que implicaban en su uso y cómo reflejaban su confianza en cualquier acción dada. Parecía hacer lo mismo por él. Si tan solo la hubiera conocido primero, pensó. Pero eso era imposible, y nunca recuperaría a sus hijos. No, solo era un sueño. Un sueño imposible. Sí. Lo hecho está, dijo él. En realidad, ya lo superé. La gente en internet decía que tendría ira, pero tuve tristeza. Me dijeron que bebería mucho whisky malo, pero sigo pensando que eso sabe a jarabe para la tos. La gente dijo que nunca lo superarías, pero si tengo algún tipo de venganza, esta es. Lo superé. Todo lo que hago ahora es por los niños. ¿Y tú qué? Sue preguntó, levantando una ceja. Estaba muy feliz de que su viejo jefe hubiera regresado. Una película de terror vieja, dijo él, y luego se rió al ver su expresión sorprendida. Películas, Sue. Me gustan las películas de terror antiguas de los años 60 hasta mediados de los 90, porque después de eso fue como el proyecto de la bruja de Blair o M.R. Night Shyamalan. A Karen no le gustaban y decía que le daban miedo, como cuando sus padres discutían cuando era niña. Así que dejé de verlas. Ahora estoy poniéndome al día. Le contó sobre la casa del bote, la televisión de pantalla grande con sonido envolvente y otros detalles que estaba implementando mientras reconstruía su vida después de Karen. Pero, ¿por qué viniste a mí? Sue se sonrojó. Estoy buscando nuevos negocios, dijo. Es complicado. El cliente potencial había estado en una fusión con otra empresa, pero ahora que la fusión se había desmoronado parcialmente, podrían estar abiertos a nuevos negocios. Sin embargo, su antiguo socio quería este segmento de su negocio. Así que me pregunto si es posible ofrecer mi propio nombre.
aunque técnicamente, las dos empresas siguen conectadas. Richard la miró con la típica perplejidad masculina. Pensaba que percibían el mundo de manera literal, como si todo fuera un mamut que necesitaba ser cazado o un tigre de dientes de sable que amenazaba a la tribu en una cueva. Solo los hombres podían inventar el fuego, se dio cuenta, pero luego quemaban todo con alegría infantil y luego solo discutían diferentes formas de usar la llama. Si el cliente acepta, dijo lentamente, y la fusión repelente está muerta, yo lo intentaría. Pero cuando miró hacia arriba, ella ya no estaba allí. Después del trabajo, de vuelta en la casa del bote, cortó un árbol y pensó en la conversación. ¿Qué quiso decir? Poco a poco lo fue comprendiendo. Sintió una nueva sensación en su estómago, una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Realmente lo quiso decir? Pero si es así, de repente se levantó, luego se volvió a sentar y repasó todo en su mente. 30 minutos después, preparó la mesa para la cena de sus hijos y agarró las llaves del coche. Se giró hacia los niños con una cara culpable. Vete, dijo Robert. No importa lo que hayas hecho, no has estado vivo durante no sé cuántas semanas. Luego se echó a llorar. Richard lo abrazó y juró que controlaría sus emociones por el bien de sus hijos. La inocencia en el altar del sacrificio causado por un acto de abuso grave de lo que él consideraba un buen matrimonio. A medida que caía la noche y los pájaros daban paso a los sonidos de los insectos y al suave sonido de los aspersores encendiéndose, giró la esquina de la acera que conducía a un apartamento en el lado oeste de la ciudad. Los Sheffield Apartments ocupaban la mayor parte de uno de los callejones más sombríos que jamás había visto, pero era una zona segura y tranquila. Revisó la dirección en su teléfono y caminó hasta un apartamento en el lado oeste del complejo grande y extenso. Ella abrió la puerta antes de que él tocara. ¿Recibiste mi mensaje?, dijo ella. Soy tonto, comenzó él, disculpándose. ¿Pero viniste de todos modos?, preguntó ella. ¿Por qué? Esperanza, dijo él. Cuando hablamos por primera vez, me quedó claro que eras alguien. No algo. Había vitalidad, honestidad y dirección. Una puerta se cerró y tú abriste otra. Entraste ahí con valentía y me dijiste la verdad sincera. En ese momento, como ahora entiendo, estaba rodeado de mentirosos. Me impresionaste, y sigo impresionado. Y entonces hoy intento no ser frívolo con los empleados, especialmente porque estoy casado, dijo ella. Pero se acabó, respondió él. Excepto por brindar estabilidad a mis hijos, a quienes amo más que a nada en el mundo, terminó en un susurro. Richard sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos. Esperaba, no creía, que me preguntaras qué haría yo en tu situación. Estabas transmitiendo el mensaje, a menos que me equivocara, de que no sería el villano en esta ecuación. Y esperé hasta estar seguro de que lo que dijiste, si es que eso es lo que dijiste, tiene sentido. Ella le entregó una bebida de algún tipo. Él dio un sorbo. Era una imitación de Dr. Pepper de Costco, que era mejor que la original. Dio otro sorbo. Gracias, dijo. Lo hecho está. Y no importa dónde me equivoque, nunca sabré si me equivoqué en absoluto. A veces las cosas salen mal. Viene una tormenta y los pollitos caen del nido, y los encuentras a la mañana siguiente cuando ya es demasiado tarde. La guía de Dios o el universo material sin rumbo. No lo sé, y no creo que sea mi propósito saberlo. Pero maldita sea, estoy hablando. Siempre has estado en mi mente como una de las personas más genuinas que he conocido. ¿Qué pasa con Karen?, preguntó ella. ¿Qué pasa con Alex?, respondió él. Karen suspiró. Ahora me haces admitir que mentí desde el principio. Alex no está interesado en las mujeres, si sabes a qué me refiero. Él es mi instructor de ballet, lo cual hago como hobby porque, bueno, me gusta. Supongo que le pedí ayuda para apagar el fuego en la oficina.
porque vi la manera en que me miraste esa vez, y supe, y no quería ser la otra mujer. Y así, la esperanza se va. Ya veo, dijo Richard. Supongo que me equivoqué por completo. No, dijo ella. Todo ha cambiado. No llamaré tonta a tu esposa. Ella tomó una decisión y sabe qué tipo de persona eres. Se fue, Richard, y sinceramente, podría ir y golpear al estúpido, pero creo en el viejo dicho, nunca interrumpas a tu enemigo cuando comete un error. Tomó la bebida y dio un largo sorbo. Así que no lo haré. Richard comenzó a fruncir el ceño. No, dijo Sue. He sabido durante meses. Creo que tú también lo sabes. Dio un paso adelante, luego presionó su frente contra la de ella. Esperanza, dijo. Ella te matará cada vez. No esta vez, dijo ella, tomando sus manos. No por mi vida. Estaban hablando de algo y él despertó en el sofá, sentado junto a ella y sujetando su mano. Es inusual, pero soy una chica convencional, dijo ella. Los últimos 1000 años, tal vez más, han sido un error. No hay reglas para esto, pero si no te importa ir despacio, podríamos hacerlo. Se tomaron de las manos todo el tiempo. Horas después, apagó el motor y redujo la velocidad del coche, arriesgándose a estacionarse en la calle para no despertar a nadie. Fue la noche más mágica de su vida, desde lo más profundo de la oscuridad hasta las alturas de las montañas, bañadas en la luz del sol de la mañana de primavera. Sin embargo, no pasó ni un solo beso entre ellos. La sostuvo hasta que quedó claro lo que se había hecho. Ahora eran conspiradores en una misión de esperanza y fe, perdidos en un mundo de personas embriagadas por el poder y obsesionadas con la muerte. ¿Podría esto funcionar? Se quedó dormido pensando en ello. Ella puso las reglas. Nunca en la oficina, nunca en público, y nunca delante de sus hijos. Lo mantendrían en secreto. Pero ella era, como ella misma lo dijo, feroz, con una mirada en sus ojos que recordaba a sus antepasados normandos y escoceses. En ese momento, él resonó con su sentimiento, hablando claramente para que nadie, ni su amada, ni los magos del tiempo, ni los dioses del campo de la grama, pudieran malinterpretar su significado. La elección era eterna, se dio cuenta, y cualquier momento podía cambiarlo todo, justo como los momentos que destruyeron su matrimonio. Podía retirarse del abismo en cualquier momento, pero este abismo solo se sentía oscuro por fuera, lleno de luz por dentro. Por las noches, después de que los niños se dormían en su casa del bote que mejoraba rápidamente, le gustaba cocinar para ella. A veces simplemente se sentaban y hablaban. Aprendió su historia, una chica tímida con cabello color miel que escribía bien pero nunca encajaba y descubrió que tenía un cinturón negro en Gracie Jiu-Jitsu. Ella le reveló cosas sobre el que Karen nunca había pensado en preguntar, como cómo había pasado un verano con el departamento de bomberos voluntarios en los bosques de pinos. Su vocabulario personal se desarrolló, al igual que sus vínculos. Una tarde, sentados en el sofá y tomados de la mano, ambos sabían que era el momento. No hubo palabras. Finalmente, él encontró el valor para confesar sus sentimientos. «Te amo, Sue», dijo. Ella rompió en llanto y salió corriendo del cobertizo. Él la siguió, pero ella levantó la mano, señalando que necesitaba tiempo, y luego se alejó, perdida. Richard regresó al cobertizo. ¿Cómo pudo herirla con algo que él creía positivo? Ella estuvo ausente en el trabajo, no fría ni distante, simplemente no estaba allí. Él dividió su tiempo entre el trabajo y echar miradas furtivas hacia ella. Preguntas llenaban su mente, y trataba de mantener el control. A veces los buenos no ganan, recordó que su padre solía decir. Cuando el día de trabajo terminó, se levantó lentamente y caminó de manera mecánica hacia el estacionamiento. Se sentó en su auto durante varios minutos, tratando de entender qué estaba pasando en su cabeza, o tal vez en su corazón. Condujo a casa para alimentar a los niños, fingiendo escuchar sus historias sobre fútbol,
las lecciones de matemáticas, el niño que le jalaba la trenza, y el diorama de la batalla de Hastings. Cuando se quedaron dormidos, él se deslizaba hacia el cobertizo como siempre. Ella salió de la sombra de la pared hacia la luz. No puedo hacer esto, dijo. Es como tener una vida secreta que nadie más puede ver. Nunca podré ser quien quiero ser. Tu esposa y la madre de tus hijos, y nadie verá quién soy por dentro ni por qué. Esta decisión es importante para mí. Él la abrazó suavemente mientras lloraba. Al día siguiente, el trabajo fue la misma tortura de siempre. Cuando Sue regresó del almuerzo, encontró una maceta en su escritorio, con una flor morada asomando desde el sol raído. Hojas chamuscadas. La mayoría de las mujeres probablemente pensarían que era un error y tirarían la pobre planta a la basura, pero Sue conocía el lenguaje de su nuevo amante. En lugar de eso, fue a un rincón de la tienda y, frente a sus colegas, trasplantó la flor, esparciendo tierra sobre la mesa. Luego cortó las partes secas y regó lo que quedaba. La puso en la luz, limpió y regresó a su trabajo. Cuando Richard caminaba hacia el estacionamiento por la tarde, sin rumbo pero lentamente, sabiendo que sus hijos lo esperaban en casa, sintió su presencia antes de verla. Si quieres irte, lo entiendo, dijo, sorprendido de lo mucho que sonó más como un gruñido que el tono suave que había intentado. Ella salió de detrás de la columna. No encaja en mi cabeza, dijo. Pero en mi corazón, sí, te amo, Richard Thomas, pero por dentro estoy hecha pedazos. Él la abrazó, sabiendo que a veces las palabras no transmiten nada más que vacío. Lamentaba lo sucedido. Lo entendía. Tenía miedo por ella, y se sentía aplastado. Al día siguiente se detuvo en su escritorio 1 hora antes del almuerzo. Sin una palabra. Ella lo siguió y se subieron al coche. Condujo cuidadosamente hacia una iglesia bastante deteriorada en el extremo de la ciudad. Un hombre de buen carácter con cabello canoso y sotana salió de una puerta decorada con vitrales. Así que ella es, dijo, extendiendo los brazos. Es todo lo que podría haber soñado. ¿Cómo estás, querida? Richard se sentó en el santuario, mirando el espacio detrás del altar donde generaciones de personas habían rendido culto. El padre Mueller le sirvió té en su oficina, hablando en voz baja todo el tiempo sobre Richard y el divorcio de hace mucho tiempo, sobre una familia tan rota que apartó 2 tumbas en el cementerio. Luego habló sobre el hombre que ese joven se convirtió, luchando a cada paso, escondiéndolo todo de todos excepto aceptando el dolor y sacando fuerza de él. No sé qué hacer, dijo Sue. Mi corazón se inclina hacia un lado, y todo mi conocimiento práctico me dice que es imposible. El padre Mueller asintió lentamente. Si estuvieras en una isla desierta a miles de millas de todos los que conoces, sin esperanza de salvación, ¿estarías con él? Claro, dijo Sue. Entonces dime, dijo él, ¿qué piensas que realmente es el matrimonio? Sue dudó. Son muchas cosas. Es un vínculo para toda la vida. Es una promesa. Es un contrato legal, supongo, así como un contrato con Dios. Él se rió. No sé por qué te trajeron aquí. Soy un terrible sacerdote hereje. Paso la mayor parte de mi tiempo leyendo teorías budistas y literatura griega antigua. No estoy de acuerdo con la idea de que mostramos nuestra fe en Dios haciendo obras piadosas y caritativas y así ganamos nuestro lugar en el cielo. Creo que lo hacemos tomando decisiones difíciles como esta y haciendo lo que resulta ser lo mejor para todos en el mundo material, ya que Dios nos puso aquí por un propósito, y en mi opinión, ese propósito es desarrollar almas a través del sufrimiento, incluidas tales elecciones. El sacerdote sopló su té y continuó. Llaman a mi punto de vista sola fide, o fe sola, lo que significa que la fe no está en la caridad, sino en el pensamiento recto. Si tu corazón es puro y tu mente está clara, harás lo correcto aquí en la tierra, y eso también será correcto en el cielo. No podemos mostrarle a Dios nuestra fe, pero debemos vivirla. Esta es la diferencia entre el amor y una ceremonia de matrimonio. La vida es aleatoria y no hay plan,
y cómo la enfrentamos muestra lo que somos por dentro. Citó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 al 9. En otras palabras, está bien tener religión, pero cuando reemplaza el pensamiento práctico y realista, es una enfermedad mental, dijo. Podemos adivinar lo que el cielo quiere, pero es obvio que ustedes dos se aman mucho y deberían estar juntos. Esto crea un conflicto entre el ego o tu sentido de autoestima medido por los demás, y el ello o tu deseo interno no solo de amar a este hombre sino de poseerlo. Pero el ego está asociado con la vanidad, y el ello conoce solo la verdadera fe. El padre Mueller tomó un sorbo de té y continuó. Esto significa que si en tu corazón amas a esta persona para siempre, ya estás casada ante los ojos de Dios. Creo que ya estás casada, por cierto, y el resto de la humanidad puede guardar sus opiniones. Además, tengo algunas sugerencias sobre cómo puedes navegar por esta situación. Más tarde, después de agradecer al padre Mueller, se unió a Richard en el santuario. Regresaron juntos a la oficina. Sue rompió el silencio. Tienes razón. Él ayudó a aclararme las ideas. Es mi dolor por no tener una gran boda blanca donde mi familia finalmente me vea como algo más que una fracasada y todos mis amigos digan, oh, y yo finalmente me sienta como alguien que lo logró. El tiempo avanzó. La planta en su oficina creció, fue trasplantada varias veces y eventualmente se convirtió en un pequeño arbusto en la esquina. Cada noche, Richard cuidaba a sus hijos, luego iba a su acogedor cobertizo. Le compró un anillo de esmeralda y diamantes, hizo un nuevo grupo de amigos que la conocían como su esposa y montó un negocio comprando el condominio donde ella vivía con su familia en rápido crecimiento. Ese fin de semana, él y Robert salieron en un bote buscando peces, como su hijo lo llamaba en su primera infancia, lo que causaba bromas interminables de su padre y amigos pescadores. Nunca quiero casarme, dijo Robert. Richard eligió sus palabras con cuidado, como solía hacer, sabiendo que los niños recuerdan cada comentario, casual o deliberado, de sus padres, a menudo por toda la vida. Cuando interactuaba con sus hijos, Richard entendía que no solo era Richard, sino primero un padre, un general o un papá para su familia, y debía hacer las cosas bien cada vez. El matrimonio es lo más difícil que he hecho en mi vida, dijo Richard. También es una de las mejores cosas que he hecho, si no la mejor. Gracias a esto, te tengo a ti, y no eres una copia mía, sino una persona única que lleva lo mejor de lo que tu madre y yo tuvimos. Pero mamá nunca está en casa, dijo Robert. Es como si no estuvieras casado en absoluto. Amo a tu madre y siempre la amaré, dijo Richard. Ella tomó algunas decisiones que, bueno, es difícil predecir cómo resultarán las cosas a largo plazo. Esas decisiones hicieron que las cosas fueran difíciles. Siempre la amaré y la perdonaré, pero sus decisiones tienen consecuencias. Robert miró la línea de pesca en el agua. ¿Es por eso que vives en una casa flotante y la señora Sue viene por la noche? Nunca los engañarás, pensó Richard. Sí, dijo él. Ella es una buena amiga. ¿Será nuestra madre? Preguntó Robert. No, dijo Richard. Es un poco inusual, pero creo que la mayoría de las vidas son así. Son normales y tienes que lidiar con las dificultades que surgen. Ella es mi amiga, y tu madre es tu madre. Siempre lo será. Seremos una familia. Pero así como tu madre tiene sus necesidades y deseos, yo también tengo los míos. Robert pensó en esto por un momento. Está bien, finalmente dijo. Eso tiene sentido. ¿Entonces ahora tengo dos mamás? Preguntó Robert. Sí, básicamente, respondió Richard, enrollando una lata vacía cubierta de algas en su anzuelo. Ambos se rieron y regresaron por el canal hacia la casa. Robert fue a ver a sus amigos, y Richard regresó a su pequeña casa sobre el agua, la casa destruida detrás de él. Así que esto es lo que has estado haciendo, comenzó a acercarse Karen a la casa flotante.
Richard estaba ocupado puliendo ese viejo velero, avanzando con las reparaciones. Es agradable que te intereses por lo que hago, dijo Richard, encendiendo su pipa para mantenerla encendida mientras aplicaba otra capa de aceite a la madera que se secaba al sol. Este barco ha estado pudriéndose en un granero durante muchos años y siempre tuvo algunos, como decirlo, fallos internos. Tiré las piezas que nunca debieron estar y las reemplazadas con madera nueva. Firmé el documento, dijo ella, lanzándolo hacia él. Mi abogado, Rouleau, dijo que era bastante estándar y una buena manera de proteger nuestro dinero. Pero pensé que la cláusula de responsabilidad corporativa era extraña. ¿Qué pasa con donar el 10% de las ganancias al arboreto? Richard se sorprendió pero mantuvo su mirada firme. En esos momentos sus ojos recuperaban el brillo que tenían antes de enterarse de su infidelidad. No, respondió él. Sobre el punto de moralidad y aún más sobre la necesidad de contribuir, continuó Karen. Parece que está secuestrando mi salario. El fideicomiso solo funciona si ponemos toda nuestra fortuna en él, explicó Richard. Yo pongo todo lo que gano en él, al igual que hice con este matrimonio. Por eso lo firmé. Pero le pedí a Rudolf que agregara una cláusula para que cualquier compra personal que haga provenga de mis ganancias antes de hacer el depósito, insistió Karen. Richard pensó en ello. Si lo mismo se aplica a mí, estoy de acuerdo, dijo. Entonces somos iguales en todo. Había anticipado su demanda, después de todo. Está bien, dijo ella al irse. Solo pon tus iniciales en los cambios. Se felicitó a sí misma por otra reunión de negocios exitosa, pero en el fondo de su mente estaba el pensamiento de que Richard era, después de todo, un negociador profesional. Richard dejó escapar una corriente constante de humo verde en la hierba y luego se levantó con duda para tomar la manguera. Pasaron 10 años desde que Susan se fue a la universidad con la intención de estudiar diseño de compiladores y aprendizaje automático. Richard sintió un gran sentido de orgullo. Los 4 de sus hijos siguieron caminos interesantes. Robert, para su sorpresa, se unió al cuerpo de marines y se propuso obtener certificaciones profesionales en HVAC para gestionar sistemas interconectados para el control climático de almacenes. Kyo recibió una beca para una universidad privada, y Daniel abrió su propio negocio de fontanería para casas de lujo y alquileres corporativos, ganando más dinero del que sabía qué hacer. Un día soleado, Susan estaba comenzando la escuela secundaria cuando Karen se apresuró hacia la casa flotante furiosa. Se detuvo a golpear las puertas dobles, encontrándolas desbloqueadas. Sujetando una carpeta delgada en sus manos, exclamó, ¿qué demonios? Alguien había reemplazado las viejas tablas crujientes por nuevas que tenían ranuras para juntas y había cubierto todo con paneles de yeso. Tenía un baño pequeño, aunque con un inodoro de compostaje y cableado para electricidad. Había un pequeño rincón de oficina, una cocina, un rincón para una cama, un loft antiguo y el rincón más acogedor para hombres que había visto, con sofás de cuero orientados hacia el televisor. El refrigerador de tamaño completo que revisó estaba lleno de carne, cerveza y algún vegetal ocasional, probablemente sufriendo de problemas de autoestima. ¿Hacía fiestas aquí? Parecía que sí, pensó Karen, sintiendo un momento de abandono. La irreparabilidad afectó su autoestima. Ya no era importante para su esposo. Cuando notó ropa femenina, sujetadores y panties en el cajón junto a la cama en la esquina, supo al instante que había sido reemplazada aún más. Este pequeño espacio, del tamaño de un garaje para 2 coches, parecía más acogedor y cálido que su casa había sido en muchos años. Incluso enmarcó los dibujos que cada niño había hecho en la escuela y tenía fotografías de ella y los niños en salidas que no recordaba haber sido invitada. Había una cita en la pared. Te aconsejo que tengas cuidado, aunque nunca miedo. Ten mucho cuidado con lo que bebes, con las mujeres de otros hombres y con lo tercero, con los hombres y su tentación de robar. Escuchó el motor del barco acercándose al muelle y su esposo salió, luego caminó por las tablas del muelle que sonaban nuevas en lugar de las tablas viejas y podridas que habían estado allí durante años. Ah, hola, dijo mientras entraba por la puerta.
Entonces, ¿te gusta el lugar? Muy bonito, dijo Karen soñadoramente, luego volvió a la realidad. ¿Qué demonios es esto?, exigió, metiendo la carpeta en su cara. ¿Papers de adopción para los hijos de tu secretaria? No, Sue es mi vicepresidenta, no mi secretaria, dijo Richard lentamente, tratando de hacer que su próxima declaración fuera lo más suave posible. También son mis hijos, pero ahora llevarán mi apellido y pasarán a formar parte de nuestra familia para que puedan tener su parte del fideicomiso. ¿Tuviste hijos con esa mujer? ¿Qué demonios? Karen se detuvo a mitad de la frase. Exactamente, dijo Richard. Me dejaste. Así que la vida siguió sin ti, dijo Karen, resoplando. Quiero, pero se quedó en silencio nuevamente. Le entregó la tarjeta entre sus dos primeros dedos. Tenemos una reunión programada para este miércoles. Richard se dirigió a la mesa, sacando todo de sus bolsillos y permaneció allí hasta que la escuchó alejarse con sus tacones altos y luego corriendo hacia la casa en el lago. La noche cayó lentamente, como siempre, y las luciérnagas salieron a jugar en la hierba alta, lo suficientemente lejos del ruido de las carreteras para sobrevivir. Unos días después, Richard se encontró conduciendo hacia una gran casa en el centro de la ciudad. Había sido una casa familiar, pero como muchas cosas orgánicas, había sido reemplazada por el comercio y la inexorable marcha del progreso en la que Richard ya no confiaba para definir. Ahora era una oficina donde un consultor alquilaba espacio. Soy el Dr. R.U.L. Winslow y estamos aquí con el señor Richard Thomas y su esposa, la señora Karen Thomas. Esto está siendo grabado para la protección de mis clientes y, de mí mismo. Hubo un golpe en la puerta y Richard la abrió. Soy Nick Randall, el abogado del señor Thomas, dijo un hombre alto con un traje elegante. Estoy aquí a petición de mi cliente para proteger sus intereses y explicar algunas de las cosas que están sucediendo aquí. Karen miró hacia los otros tres en la habitación. Eligió al Dr. Winslow, un tradicionalista católico con inclinaciones feministas, por su historial de proteger a las mujeres apoyando el compromiso de los hombres con el matrimonio y la reconciliación a toda costa. El psiquiatra parecía confundido. Karen está aquí, comenzó Richard lentamente, luego cambió de rumbo. Mi esposa descubrió que he estado viviendo con otra mujer en su patio trasero durante los últimos 10 años y tengo 3 hijos. Vaya, dijo el Dr. Winslow, recuperando luego su compostura profesional. ¿Y no le dijiste nada porque ella estaba ocupada y no lo notó?, dijo Richard. Su abogado, Nick, comenzó a repartir copias de fotografías tomadas fuera de los moteles, cada una con una fecha y hora. Había bastantes. ¿Sabías esto todo el tiempo?, preguntó Karen, incrédula. Richard le dio una mirada de lástima. Cuando amas a alguien, conoces su estado de ánimo. Incluso sabes cuando dejan de amarte y solo te mantienen a su lado. Para financiar la casa y los hijos, habló Nick en voz baja. Después de descubrir la aventura, mi cliente colocó sus ingresos y los de su esposa, así como sus fondos de pensión, en un fideicomiso para protegerlos de eventos de esta naturaleza. En la página 3 del acuerdo hay una cláusula de moralidad que establece que cualquier parte del acuerdo que participe en actividades públicamente deshonrosas pierde su parte y recibe solo un pago nominal de $225,000 al año. El Dr. Winslow parecía desconcertado. Pero sí sabía sobre la aventura, replicó Nick. Sabía que ella lo hizo una vez, no que lo haría de nuevo. Cuando repitió el proceso, mi cliente admitió que su esposa había perdido su parte e incluso más, que había roto el pacto detrás del fideicomiso mientras continuaba viviendo en la casa y gastando los ingresos de sus ganancias en necesidades personales. Le entregó un papel que documentaba muchas compras. Mi cliente admitió que, de hecho, ella tenía la intención de que el contrato siguiera vigente, excepto la cláusula de fidelidad marital. Respiró hondo. Esto le da a mi cliente el derecho legal de buscar una relación similar para sí mismo, y comenzó una relación con la señora Sue Scott, con quien, como se mencionó, tiene 3 hijos.
Ahora está buscando que la señora Thomas acepte su adopción para que puedan llevar su apellido y ser considerados hijos del matrimonio legítimo ante los ojos del Estado. Su decisión de crear el fideicomiso resultó ser prudente porque tenemos información confiable de que la señora Thomas y el señor Sen utilizaron fondos de la empresa para llevar a cabo sus aventuras a largo plazo. El doctor Winslow palideció, ya que esto no iba en absoluto como él esperaba. Como la mayoría de los psiquiatras, sabía poco más de lo que sus libros de texto le enseñaron, aunque consideraba que la mayoría de ello era charla ingeniosa. Después de todo, más de un siglo de psicoterapia había llevado a más enfermedades mentales en la sociedad en su conjunto, no menos. Pero nunca diría eso a sus clientes. Demos un paso atrás, dijo en una voz normalmente reservada para los niños de jardín de infantes. Richard, ¿te diste cuenta de que tu esposa te estaba engañando? En lugar de tratar de resolverlo, te vengaste. No, dijo Richard. Intenté varias veces convencer a mi esposa de que dejara la infidelidad. Actualicé mi guardarropa, intenté llevarla a restaurantes elegantes y le conseguí masajes, pero nada funcionó, a pesar de mis supuestas habilidades legendarias de comunicación. Cuando quedó claro que la aventura no era algo puntual, sino un reemplazo permanente de mí en el rol de esposo, consideré nula esa parte del acuerdo para mí y encontré a mi reemplazo ante la ausencia de mi esposa desinteresada. Nick habló de nuevo. Durante este tiempo, mi cliente documentó el proceso de dejar a la señora Thomas. Compró reemplazos para sus artículos de tocador, ropa y objetos personales, luego renovó la casa de botes para convertirla en una segunda casa, después de lo cual solo visitaba la casa principal para cocinar, limpiar y leerles a los niños, comunicándose con ellos. Nick le entregó al Dr. Winslow otro papel. Esta es una copia de la solicitud de mi cliente para una segunda dirección para la casa de botes, estableciendo que era una residencia secundaria. Parece que la señora Thomas no notó ni le importó que él ya no recibiera correspondencia en la casa principal, ni que sus objetos nunca cambiaron de ubicación. También tengo una foto de sus artículos de tocador con fechas de vencimiento diferentes, algunas de casi 10 años. Nos estamos adelantando, Dr. Winslow, dijo Karen. Necesitas que tu abogado mire este documento. Sin embargo, estamos aquí para terapia matrimonial. ¿Hay alguna forma en que puedan resolver la situación? ¿Cómo tener una buena cena juntos? No puedo, dijo Richard. ¿No puedes o no quieres? Preguntó el doctor Winslow. No puedo. Tengo un problema extraño en el estómago, donde cuando estoy cerca de ella, vomito constantemente y violentamente. Es debilitante, y los medicamentos para suprimirlo me hacen sentir asqueroso durante días. Parece que son duros para el hígado. ¿Qué tal si se encuentran fuera de la casa? Continuó Winslow, desesperado por encontrar una salida mientras todavía facturaba la sesión completa. También tenía un velero, y como dicen, los botes son agujeros en el agua en los que se tiran grandes sumas de dinero. ¿Qué tal unas vacaciones? ¿En algún lugar tropical? Richard pensó por un momento. Si tomo un permiso, ¿firmarás los papeles de adopción? Asintió con la cabeza a Nick, quien, como un profesional, no dejó que se mostrara ni una sonrisa en su rostro. Sí, dijo Karen. Entonces estamos de acuerdo, dijo Richard. Fiel a su palabra, Karen firmó y dio fe de los papeles y el proceso de adopción. Impulsada por Sue Scott, quien entendió las complejidades de Richard y su situación, comenzó su lento avance a través de los chirriantes engranajes de una burocracia costosa pero misteriosamente subfinanciada. Richard dejó el boleto de avión debajo de su almohada. Pensó en guardar todos los artículos de tocador y ropa viejos y caducados, muchos de los cuales colgaban flojos sobre su cuerpo, pero apretaban sus nuevos bíceps y pantorrillas grandes. Pero se encogió de hombros. En cambio, fue al muelle y bajó el bote al canal. Karen encontró el boleto más tarde y sonrió. Tal vez todo esto funcione, pensó. Ella puede tenerlo todo de una vez. Cuando llegó al aeropuerto por la mañana 2 días después, Richard no estaba por ningún lado. Confusa,
pasó por seguridad con solo un examen superficial de sus cavidades corporales y se sentó cerca de la salida. Pasaron las horas, y cuando comenzó el embarque del vuelo, empezó a ponerse nerviosa. Se puso de pie y se dio la vuelta. «Jav», dijo. «Qué agradable encontrarte aquí, Karen», preguntó. Ella miró hacia abajo y notó que él sostenía un boleto idéntico. «Lo encontré en mi escritorio», dijo. «Pensé que querías finalmente tomar esas vacaciones de las que siempre hablamos». Karen sonrió cálidamente. «Vamos», dijo. «Al diablo con Richard y sus pequeños juegos», pensó. Ella hará que Rowlaw se encargue de él cuando regrese. Tomados de la mano, subieron al avión. Los peces no picaban en el canal, así que Richard regresó y cambió de ropa. Llamó a Nick. A lo largo del día, se realizaron llamadas a clientes cuya lista Karen había dejado descuidadamente en su laptop. Cada llamada era así: abogado, departamento legal. ¿En qué puedo ayudar? Nick aquí. Soy Nick Randall de Mallory y Rankin. Estoy llamando acerca de nuestro litigio pendiente contra la firma de publicidad donde trabaja Jeb Seen, y me preguntaba si su firma estaba al tanto de una aventura continua entre el señor Seen y su subordinada Karen Thomas, en la que tenemos la intención de investigar alegaciones de mal uso de fondos de clientes. ¿Estaban al tanto de las aventuras extramaritales entre estos dos, y alguna vez notaron alguna discrepancia en sus cuentas contables? Abogado, tengo que averiguarlo. Nos pondremos en contacto con usted. No recibió ni una sola llamada de vuelta, pero el mensaje fue entregado más tarde. Nos ha llegado información de que el señor Seen ha estado involucrado en una aventura con su subordinada Karen Thomas durante más de 10 años. Hemos encontrado documentación en la computadora de la señora Thomas que sugiere que podría haber habido medios mezclados, si no el uso directo de fondos de la empresa para financiar este romance, incluyendo viajes de fin de semana de lujo. Nuestra intención es presentar una demanda por los daños a la empresa del señor Thomas ocasionados por la revelación de este asunto y la posterior pérdida de confianza que llevó a la evasión de clientes potenciales de la firma, con testimonios de testigos. Según varios relatos, el señor Seen y la señora Thomas llevaron esta aventura de manera abierta en la oficina, lo cual solo podemos suponer que la firma, y por ende el Consejo de Administración, aprobó. Nos preguntamos si tienen una oferta inicial de conciliación. Al decir esto, la secretaria entró en la sala y susurró al oído del presidente del Consejo. Richard solo pudo suponer que se trataba de otro cliente que había cancelado, ya que todos los involucrados trataban de escapar de la tormenta legal de acero y excremento que se les venía encima. El presidente palideció y luego se sonrojó. «Nos pondremos en contacto con ustedes», dijo. Richard y Nick los dejaron salir por la puerta. «Mensaje entregado», dijo Nick cuando ya no podían oírlos. 2 semanas después, cuando Karen regresó a casa, estaba de mal humor. Al segundo día en Tahití, llegaron correos electrónicos de su departamento legal reprendiendo a ella y a Jeb. Nadie perdió su empleo, pero también quedó claro que sus carreras no irían a ninguna parte después de este fracaso. Por decisión del Consejo de Administración, Jeb dejó de estar al mando de su propia empresa. Jeb estalló de rabia y arruinó el resto de las vacaciones, llamando a abogados y quejándose de cómo no podían hacerle esto. Luego llamó a su esposa para explicarse, mientras Karen se iba a la playa con un cóctel. «Sigue sirviendo», le dijo al camarero, entregándole un billete de 50. Tan pronto como aterrizó el avión, Jeb desapareció. Karen nunca lo volvió a ver fuera del trabajo. A la mañana siguiente, Nick y Richard, vestidos con trajes a juego, se encontraron con Jeb y su abogado. «Tenemos la intención de presentar una demanda legal con respecto a las acusaciones hechas contra mi cliente», comenzó el abogado. «Genial», dijo Nick. «¿Y qué más?» «¿Qué?», preguntó el abogado. «Eres nuevo en esto», respondió Nick. «Yo llevo décadas en esto. Nos demandan, nosotros tenemos derecho a la revelación. Primero necesitamos el horario del señor Seen,
sus informes de gastos para todos los viajes de negocios en las fechas que especifiquemos y acceso a entrevistas con todos los empleados. ¿Quién podría haber escuchado a la señora Thomas y al señor Sen discutiendo sobre la aventura en la oficina? El abogado palideció. Nos pondremos en contacto con ustedes. Mientras tanto, Karen buscaba trabajo, pero descubrió que todas las agencias de publicidad de América del Norte habían recibido una carta solicitando detalles sobre su aventura con el señor Sen y la posibilidad de mezclar fondos o usar recursos de la empresa para financiar sus encuentros en Las Vegas, París, Nueva York y Atlantic City. No fue sorprendente que nadie estuviera dispuesto a contratarla para ningún puesto por encima de limpieza, y eso solo si tomaba un curso riguroso de ética, que tendría que financiar ella misma. Richard caminó sin esfuerzo por la casa y le entregó un cheque. Aquí tienes tus $25,000 del año, le dijo. La casa es gratis y los niños están supervisados. Por favor. Después de recuperarse del shock, Karen lo siguió hasta la casa del barco con una expresión decidida. Nunca pensé que fueras tan inmaduro, le dijo. ¿Estás destruyéndome en lugar de tratar de resolverlo como adultos? Lo intenté, dijo Richard en voz baja, atando el bote. Tal vez recuerdes que pasé mucho tiempo intentándolo. ¿No quisiste escuchar? ¿Entonces estás arruinando mi vida? Richard tiró la cuerda a un lado. Déjame decirte algo, Karen. En el día de nuestra boda, miré en tus ojos y vi el camino hacia el amor. Familia, trabajo, apoyo para pagar todo, una casa en el lago, jubilación y viajar por el mundo, luego pasar los años dorados en satisfacción y alegría, visitando a los nietos y consintiéndolos. Esto era lo que quería, continuó. Esto es todo lo que nunca podrás tener por tu propia culpa. Me trataste como a un sirviente o a uno de tus subordinados de oficina. Tiraste nuestro amor y con él nuestro futuro. Hay una infinidad de maneras de traicionar a tu cónyuge, pero la peor de todas es el desprecio. Me trataste como a un enemigo. Todo lo que hice fue decir la verdad para que el mundo supiera que no soy un cornudo, un hombre que lo tomará acostado. Sus miradas se encontraron. Por un momento, Karen se dio cuenta de que nunca realmente confió en él, porque, ¿quién podría confiar en un animal imprudente que ninguna mujer podía controlar? Richard vio años de niños llorando, asustados por la ruptura de su familia y la confianza con la que Karen gobernaba como una tirana empoderada por su carrera. La ira brotó por un momento. Al diablo con todo, pensó. Al diablo con Hitler. Y al diablo con Stalin también. Y al diablo con todos los que mienten por poder, incluyendo a todos los líderes estadounidenses desde el 16 de marzo de 1861. Richard suspiró y encendió su pipa. No soy un mártir, Karen. Como dijo un hombre sabio, solo hubo un verdadero cristiano, y murió en la cruz. Puedo ser Siddhartha bajo el árbol Bodhi o Odín colgado al revés con un ojo menos. Soy el que aprende de mis errores. Tus acciones me privaron de lo que quería, así que busqué en otro lado. Pero me negué a divorciarme de ti porque nuestros hijos, los productos de nuestro amor, merecen una familia completa en el conocimiento de que no fueron un error. Aunque tus acciones les indicaron que yo era un error, y por lo tanto también lo era su creación. Como si fuera una señal, un brillante velero blanco mucho más grande que su pequeño bote, se acercó al muelle. Sue hizo una seña, rodeada de sus hijos. Se me olvidó decirte, Karen, pero nunca preguntaste. Nos hemos retirado. Sue ahora dirige su propia empresa de consultoría, y yo también hago consultoría. Como no quisiste esperar para viajar por el mundo, iré con ella y los niños, y nos divertiremos mucho. Todo el tiempo pagado por el fideicomiso. Pero esto no es venganza. Simplemente es recuperar tu vida después de la traición. Richard respiró hondo. Te perdono, dijo. No tengo resentimientos, ni odio, ni ira hacia ti. Simplemente no me importa. Te perdoné, te dejé ir y me desconecté a pesar de todos tus intentos de convertirte en lo que pensabas que era importante.
Te volviste irrelevante y tus violaciones éticas son tu propio problema. Se puso de pie y caminó hacia el atardecer rodeado de agua que se hinchaba con algo de lluvia. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? En mi opinión, mostrar indiferencia hacia la familia es la señal más clara de que algo está mal en la familia. ¿Cuál es tu impresión? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.